¿Ya tomaste tu café hoy? Si eres como millones de personas en todo el mundo, probablemente sí. Tal vez incluso lo estás tomando mientras ves este video. Para muchos el café es ese empujón mañanero que hace que el día arranque con energía. Pero lo que casi nadie se pregunta es, ¿realmente te da energía o solo te hace sentir despierto? ¿Y qué pasa cuando ese café inocente termina robándote el sueño por la noche sin que te des cuenta? El café se ha ganado un lugar en nuestras rutinas, en nuestras charlas con amigos y hasta en los recuerdos con nuestros abuelos. Pero detrás de ese aroma que tanto reconforta, hay una sustancia que actúa en tu sistema nervioso como un verdadero estimulante. La llamamos cafeína y aunque es natural, no es inofensiva. Mucha gente cree que no le afecta, que puede tomar café en la tarde, dormir sin problema y que su cuerpo lo tolera todo. Pero la ciencia dice otra cosa. De hecho, estudios recientes revelan que aunque creas que duermes bien después de tomar café, la calidad de ese sueño puede ser mucho más baja. Y eso tiene consecuencias. Te despiertas más cansado, con menos energía y al final recurres a otra taza. Se convierte en un ciclo que puede parecer inofensivo, pero que desgasta a largo plazo. ¿Significa eso que hay que dejar el café? No necesariamente. Lo que sí es urgente es entender cómo funciona la cafeína en tu cuerpo, cuándo te ayuda y cuándo puede volverse tu enemiga silenciosa. Porque, como todo en salud, la clave no está en eliminarlo, sino en saber usarlo con conciencia. Y justo eso es lo que vas a descubrir hoy. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que ves esa taza que acompaña tus mañanas. Lo primero que necesitas saber es que la cafeína no es un invento moderno ni un químico artificial. Es una sustancia natural que se encuentra en plantas como el café, el té, el cacao y hasta en algunas semillas. Pertenece a una familia de compuestos llamados xantinas y lo que hace en tu cuerpo es simple pero muy poderoso. Cuando tomas café, la cafeína entra al torrente sanguíneo y viaja directo al cerebro. Allí no te da energía, como muchos creen. Lo que hace es bloquear la acción de una molécula llamada adenosina. ¿Y qué tiene que ver eso contigo? Mucho. La adenosina es la sustancia que se acumula durante el día y que le avisa a tu cerebro ya es hora de descansar. Es como una alarma natural de fatiga. La cafeína, al bloquear esa señal, hace que no sientas sueño, aunque tu cuerpo sí lo necesite. Pero eso no es todo. Al eliminar esa sensación de cansancio, también se activa la producción de dopamina y noradrenalina, dos neurotransmisores que te hacen sentir más alerta, concentrado y en muchos casos de mejor humor. Por eso hay personas que no pueden comenzar su día sin una taza de café. Sienten que sin ella el cerebro no enciende. Este efecto, sin embargo, no es eterno. Tu cuerpo es sabio y se adapta. Con el tiempo necesitas más cafeína para sentir el mismo empuje. Es lo que se conoce como tolerancia. Además, mientras más cafeína consumes, más difícil es para tu sistema nervioso encontrar su equilibrio natural. Por eso, aunque te sientas más despierto en el momento, tu cuerpo sigue acumulando fatiga en el fondo. Y ojo, esto no significa que la cafeína sea mala, pero sí quiere decir que es más compleja de lo que parece. Actúa como una especie de interruptor temporal que te desconecta del cansancio, sin resolverlo realmente. Y eventualmente tendrás que pagar esa deuda de sueño que bloqueaste. Pero aquí no acaba todo. Lo más curioso es cómo varía la cantidad de cafeína en cada bebida. Y eso lo veremos a continuación. Si piensas que el café es la única fuente de cafeína en tu día, es momento de echarle un ojo más de cerca a lo que tomas. Porque la verdad es que la cafeína está en muchas más bebidas de las que imaginas. Y no todas tienen la misma cantidad. Empecemos con lo obvio. Una taza de café de 240 mililitros, lo que sería una taza promedio, contiene aproximadamente 95 miligramos de cafeína. Pero esa cifra puede variar según el tipo de grano, la forma de preparación y hasta cuánto tiempo deja reposar el café. Algunas tazas pueden llegar a tener más de 150 miligramos sin que lo notes. Y el té, aunque suele percibirse como una opción más ligera, también tiene cafeína. Una taza de té negro puede aportar entre 40 y 50 miligramos, mientras que el té verde contiene entre 20 y 30 miligramos. Lo curioso, si dejas la bolsita en el agua caliente por más tiempo, la cantidad de cafeína sube. Así que sí, hasta el té puede alterarte si lo tomas en exceso o muy tarde. Ahora hablemos de los refrescos. Una lata de Coca-Cola tiene cerca de 34 miligramos de cafeína, menos que el café o el té, pero suficiente como para alterar a un niño o a alguien sensible. Y eso sin contar el azúcar, que potencia aún más el efecto estimulante. En niños y adolescentes, esta combinación puede tener un impacto considerable en su sueño y en su sistema nervioso.
Pero los verdaderos campeones del contenido de cafeína hoy en día son los energizantes y los suplementos preentrenamiento. Hay bebidas que superan los 200 o 300 miligramos por porción, lo cual equivale a 3 tazas de café en un solo trago. El problema es que muchos jóvenes las consumen sin medir consecuencias, pensando que les darán más pila sin saber que el precio puede ser la ansiedad, el insomnio o incluso alteraciones cardíacas. Y no olvidemos el chocolate, especialmente el oscuro. Aunque la cantidad es menor, algunas barras con alto porcentaje de cacao pueden contener entre 30 y 50 miligramos. Si te comes una entera por la noche, más tu café vespertino, ya sumaste más cafeína de la que creías. Así que no se trata solo de contar tazas de café. Se trata de entender que la cafeína se esconde en más de una bebida y en más de un antojo. Y que sumar sin darte cuenta puede alterar mucho más de lo que imaginas. Pero aún hay una pregunta que ronda muchas cabezas. ¿La cafeína realmente genera adicción o solo costumbre? La respuesta te puede sorprender. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, sin mi café no funciono? O quizá tú mismo lo has dicho en broma o en serio. La verdad es que esa sensación de necesitar café no es solo un invento, pero eso significa que la cafeína es adictiva en el mismo sentido que el alcohol o la nicotina. Aquí es donde la ciencia hace una distinción importante. Según los manuales médicos que definen qué es una adicción, como el DSM, usado por psiquiatras, la cafeína no cumple todos los criterios para considerarse una droga adictiva como tal. No genera un estado eufórico intenso, ni altera la percepción, ni te lleva a conductas extremas para conseguirla. Sin embargo, eso no significa que no tenga efectos de dependencia. Cuando tomas cafeína con frecuencia, tu cuerpo se adapta. Esto se llama tolerancia. Es decir, con el tiempo necesitas más cantidad para sentir el mismo efecto. Y si un día decides dejarla de golpe, es muy probable que experimentes síntomas de abstinencia, dolor de cabeza, irritabilidad, fatiga, dificultad para concentrarte e incluso cambios de humor. Suena familiar, ¿verdad? Además, muchas personas comienzan a consumir café no solo por gusto, sino porque sienten que lo necesitan para funcionar. Esa necesidad psicológica puede volverse una rutina difícil de romper. Y aunque no es una adicción en el sentido clínico más estricto, sí hay un grado de dependencia que conviene observar. Lo más interesante es que este ciclo puede pasar desapercibido durante años. Tomas café para despertarte, luego otro para mantenerte y tal vez uno más después de comer porque te da el bajón. Pero si lo dejas por un par de días, el cuerpo te lo reclama. Por eso, más allá del debate técnico sobre si es o no una adicción, lo importante es reconocer cómo responde tu cuerpo. Si no puedes pasar un solo día sin cafeína sin sentir malestar, quizá no sea una costumbre tan inofensiva como creías. Y si ya llegaste hasta aquí, seguramente te estás preguntando, ¿a qué hora es mejor dejar de tomar café para no afectar el sueño? Lo que viene te va a sorprender. Muchos piensan que mientras no tomen café en la noche, no pasa nada. Pero la ciencia tiene otros datos. De hecho, el momento en que tomas tu última taza puede ser mucho más importante de lo que imaginas, especialmente si estás batallando con el insomnio, el sueño ligero o el cansancio matutino. Para entender esto, hay que hablar de un concepto médico llamado vida media. Es el tiempo que tarda tu cuerpo en eliminar la mitad de una sustancia. En el caso de la cafeína, esa vida media está entre 3 y 5 horas, pero puede alargarse hasta 10 dependiendo de tu edad, tu estado de hidratación, tus riñones y otros factores. Eso significa que si tomas un café a las 3 de la tarde, a las 8 o 9 de la noche, todavía podrías tener la mitad de la cafeína circulando por tu cuerpo. Y aquí viene lo más revelador. Según los estudios más recientes, para que la cafeína no afecte tu sueño, deberías dejar de consumirla al menos 12 horas antes de dormir. Sí, 12. Si te acuestas a las 10 de la noche, lo ideal sería tomar tu última taza antes de las 10 de la mañana. Claro, muchos dirán, pero yo me duermo igual. Puede ser, pero los análisis del sueño muestran que aunque te duermas, la calidad de ese descanso se ve afectada. La fase de sueño profundo disminuye, el sueño REM también, y terminas despertando más cansado aunque hayas dormido las mismas horas. Es como si tu cuerpo hubiera dormido con un ojo abierto. Y no solo es una cuestión de dormir. Ese sueño fragmentado, poco profundo, se acumula con los días. Al final te sientes más irritable, más lento mentalmente y si buscas más café, se convierte en un círculo del que muchos no salen porque ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados. Entonces, ¿hay que dejar el café? No, pero sí conviene repensar la hora. Si eres de los que toma café en la tarde por costumbre o por antojo, podrías estar saboteando tu descanso sin saberlo. Pero hay algo más importante. Si sientes nerviosismo, taquicardia
o ansiedad después del café, podría ser una señal de alerta. Y justo de eso hablaremos a continuación. Tomar una taza de café puede ser reconfortante. 2, estimulantes. Pero cuando llegas a 3, 4 o más, el cuerpo comienza a pasar de la energía al descontrol. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta de que la cafeína es la culpable de lo que estás sintiendo. Uno de los síntomas más comunes del exceso es la sensación de nerviosismo o inquietud. Eso que muchos describen como estar acelerado o con las manos temblorosas. Es una señal clara de que tu sistema nervioso está sobreestimulado. La cafeína, al bloquear la adenosina y liberar adrenalina, puede llevarte a un estado de alerta excesivo. No es energía real, es tensión. Otra señal es el corazón. Si sientes que te palpita más rápido de lo normal o que tienes episodios de taquicardia sin razón aparente, el café podría estar detrás. En personas sensibles o con antecedentes de presión alta o arritmias, esto puede convertirse en un verdadero problema. El estómago también habla. Muchas personas experimentan acidez, molestias digestivas o incluso náuseas después de tomar café, sobre todo si lo hacen en ayunas o en grandes cantidades. La cafeína estimula el ácido gástrico y en exceso puede irritar el revestimiento del estómago. Y no olvidemos la ansiedad. Ese estado de inquietud mental, de preocupación sin causa clara, puede intensificarse con la cafeína. De hecho, hay estudios que la vinculan con un aumento en los niveles de ansiedad en personas propensas. Si ya vives con estrés o duermes mal, el café puede actuar como gasolina sobre el fuego. Otro síntoma menos conocido es la fatiga, ¿sí? Aunque suene contradictorio, al consumir cafeína constantemente, tu cuerpo pierde sensibilidad a sus efectos. Es decir, necesitas más para sentir lo mismo y eso te lleva a una especie de montaña rusa. Subes rápido, pero bajas más cansado que antes. El resultado es que terminas dependiendo del café no para tener energía, sino para evitar sentirte mal. Si has notado alguno de estos síntomas en tu día a día, no significa que debas eliminar el café por completo, pero sí es hora de evaluar cuánto estás tomando y cómo responde tu cuerpo. Porque hay algo aún más importante, no todos los cuerpos toleran la cafeína igual y hay personas que deberían evitarla o limitarla seriamente. ¿Estás entre ellas? Vamos a descubrirlo. Aunque para muchas personas el café es parte de su rutina sin mayor problema, hay ciertos grupos que deberían evitarlo o al menos limitar su consumo, porque no todos los cuerpos procesan la cafeína de la misma forma. Y en algunos casos, lo que parece un hábito inofensivo puede empeorar condiciones de salud ya existentes. Empecemos con quienes tienen presión alta. La cafeína puede provocar un aumento temporal de la presión arterial, especialmente si no eres consumidor habitual. Si ya vives con hipertensión, ese efecto puede ser más marcado y perjudicial. De hecho, muchos doctores recomiendan medir la presión antes y después de tomar café para ver cómo reacciona tu cuerpo. Otro grupo importante son las personas con arritmias o problemas cardíacos. La cafeína estimula el sistema nervioso y puede alterar el ritmo del corazón. Para alguien con el corazón sensible, un simple café fuerte podría desencadenar palpitaciones, taquicardia o malestar. Durante el embarazo, también se recomienda limitar la cafeína. Diversos estudios han vinculado el consumo excesivo con riesgos en el desarrollo del feto. Aunque no está completamente prohibido, la recomendación general es no superar los 200 miligramos diarios, es decir, menos de 2 tazas de café, y preferir opciones más suaves como el té o bebidas descafeinadas. Y los niños, aquí la cosa es más clara. La cafeína no está hecha para cuerpos en desarrollo. Sin embargo, en los últimos años, el consumo infantil ha aumentado a través de refrescos, chocolate y sobre todo bebidas energizantes. Esto no solo afecta a su sueño, sino también su capacidad de concentración, su sistema nervioso y su salud digestiva. Además, hay personas que aún sin padecimientos específicos son más sensibles a la cafeína por genética o edad. En adultos mayores, por ejemplo, el metabolismo se vuelve más lento y eso hace que la cafeína permanezca más tiempo en el cuerpo. El resultado, sueño interrumpido, nerviosismo prolongado y visitas al baño más frecuentes por la noche. Por eso, si después de tomar café sientes ansiedad, malestar estomacal, insomnio o aceleración, tu cuerpo te está hablando. No se trata de eliminar el café por completo, sino de escucharte, ajustar la dosis, cambiar el horario o buscar alternativas que te sienten mejor. Y hablando de eso, muchos toman café para rendir más. Pero ¿realmente mejora tu rendimiento físico y mental? Lo que viene puede cambiar tu forma de ver esa taza antes del ejercicio o el trabajo. Muchos atletas, estudiantes y trabajadores recurren a la cafeína como empujón extra cuando necesitan rendir al máximo.
y sí, en ciertos casos puede ser útil. Pero es importante entender cómo y cuánto ayuda realmente y en qué momento deja de ser aliada para convertirse en obstáculo. En el rendimiento físico, por ejemplo, se ha comprobado que la cafeína puede mejorar la resistencia en actividades prolongadas, como correr, andar en bicicleta o nadar. ¿Por qué? Porque ayuda a movilizar las reservas de grasa, lo que permite ahorrar el uso del glucógeno muscular. En palabras más simples, retrasa la fatiga y alarga tu capacidad de esfuerzo. Sin embargo, ese beneficio es más notable en ejercicios aeróbicos sostenidos. Si lo tuyo son actividades de corta duración o alta intensidad como levantar pesas o hacer sprints, el efecto puede ser menor y si tomas demasiada cafeína, incluso contraproducente. Temblores, descoordinación, ansiedad y aumento del ritmo cardíaco pueden sabotear tu desempeño. En cuanto al rendimiento mental, los estudios muestran que una dosis moderada de cafeína puede mejorar la concentración, el estado de alerta y la memoria a corto plazo. Por eso tantas personas la usan para estudiar o trabajar. Pero atención, ese efecto es transitorio. No crea conocimiento ni mejora la memoria de largo plazo. Solo potencia la atención por un periodo limitado. Además, si tomas café para mantenerte despierto después de no dormir bien, el resultado suele ser un engaño. Puede que resistas unas horas más, pero tu capacidad para razonar, resolver problemas o retener información sigue disminuida. Es como intentar arreglar una llanta ponchada con más aire. Al final lo que necesitas es descanso. También hay que considerar la tolerancia. Con el tiempo, tu cuerpo se acostumbra a la dosis habitual de cafeína y necesitas más para sentir el mismo efecto. Eso hace que el beneficio en el rendimiento físico o mental se reduzca y el riesgo de efectos secundarios aumente. Entonces, ¿sirve o no? Sí, pero con límites. Una taza antes de hacer ejercicio o estudiar puede darte un impulso, pero abusar de la cafeína pensando que te volverás más productivo solo te lleva al agotamiento. Y como si eso no fuera suficiente, hay otros efectos más silenciosos que afectan sobre todo a quienes ya tienen problemas para dormir o ir al baño. Vamos a hablar de ello en la siguiente sección. A veces lo que más impacta de un hábito no es lo evidente, sino lo que pasa en silencio. Y con la cafeína eso queda clarísimo. Más allá de la energía, el sabor o el aroma, hay efectos sutiles que muchas personas experimentan, pero no asocian con su consumo de café. Vamos a revisar esa letra chiquita que nadie te lee al servirte una taza. El primero es el sueño ligero. Tal vez crees que puedes dormir sin problema aunque tomes café en la tarde. Y sí, te acuestas, cierras los ojos, pero tu cuerpo no descansa igual. Estudios han demostrado que la cafeína reduce las fases de sueño profundo y sueño REM, esas donde realmente se regenera tu cuerpo y tu mente. Es como si durmieras, pero sin recuperar fuerzas. Y eso día tras día te deja más cansado, más irritable y claro, más dependiente de otra taza al despertar. Otro efecto poco hablado es el aumento en las ganas de orinar. La cafeína es un diurético suave, lo que significa que estimula los riñones para que eliminen más líquido. Por eso, muchas personas, sobre todo hombres mayores, notan que van más seguido al baño, especialmente si toman café en la tarde o noche. Esto puede interrumpir el sueño, agravar problemas prostáticos o causar deshidratación si no se acompaña con suficiente agua. Y hay más, la cafeína también puede afectar tu sistema digestivo. Algunas personas experimentan acidez, inflamación o malestar estomacal después de tomar café, especialmente si lo hacen con el estómago vacío. Si te pasa seguido, no lo ignores. Tal vez no es gastritis, es tu cuerpo pidiéndote que moderes el café o cambies de horario. Incluso hay efectos en el estado de ánimo. Aunque al principio te sientas más alerta, si consumes mucha cafeína, puedes experimentar ansiedad, irritabilidad o incluso tristeza cuando baja el efecto. Es una especie de sube y baja emocional que puede pasar desapercibido, pero que desgasta con el tiempo. Todo esto no significa que el café sea tu enemigo, pero sí que es hora de conocerlo a fondo, respetar sus efectos y aprender a escucharte. Porque a veces los pequeños síntomas diarios tienen un origen más simple de lo que creemos. Ahora bien, ¿cómo disfrutar el café sin caer en estos efectos? ¿Existe una forma segura, consciente y saludable de hacerlo? La respuesta te va a gustar. Después de todo lo que hemos visto, queda claro que el café no es el villano, pero tampoco es un superhéroe. Es una herramienta. Y como toda herramienta, si la usas bien, te ayuda. Si te excedes, puede volverse en tu contra. La buena noticia es que no necesitas dejarlo por completo para cuidar tu salud. Solo necesitas hacerlo con más conciencia.
El primer paso es conocer tu cuerpo. Si notas que duermes mal, que te da taquicardia, que te sientes más irritable o cansado, pregúntate, ¿a qué hora fue mi última taza? ¿Cuánto café tomé hoy? A veces, solo con ajustar la cantidad o cambiar el horario, el cuerpo mejora notablemente. Idealmente, haz tu último café antes del mediodía, sobre todo si tienes más de 50 años. Así le das tiempo a tu cuerpo para eliminar la cafeína antes de dormir. Y si necesitas algo caliente por la tarde, prueba con infusiones sin cafeína como manzanilla, canela o rooibos. Son reconfortantes y no alteran tu descanso. También puedes reducir gradualmente la dosis si estás tomando mucho. No lo hagas de golpe porque podrías sentir dolor de cabeza o fatiga. Bájale poco a poco, cambiando algunas tazas por versiones descafeinadas o tés suaves. Así le das tiempo a tu sistema nervioso de adaptarse sin sufrir. Y recuerda que hay otros hábitos que también te dan energía real. Dormir bien, moverte todos los días, respirar profundo, hidratarte y alimentarte con calidad. El café puede acompañarte, sí, pero no debe ser tu única fuente de pilas. Si te gusta el café, disfrútalo. Saborea ese momento. Hazlo parte de tu rutina, pero sin depender de él. Cuando tomas decisiones informadas, te haces cargo de tu salud y eso, más allá de cualquier estudio, es lo que realmente transforma tu bienestar. Porque cuidar de ti no significa renunciar a lo que te gusta, significa hacerlo con inteligencia, escuchando a tu cuerpo y tomando el control de tus hábitos. Y si hoy das ese primer paso, ya vas en camino. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que también necesita entender mejor lo que toma cada día. Y recuerda, no se trata de vivir sin café, sino de vivir mejor.